escuchar a continuación las palabras del senador nacional, doctor Juan Carlos Pagotto. Bueno, buenas tardes. Yo, después de haber escuchado atentamente las dos alocuciones, me traía a la memoria esto de que hagan leer libros con alto contenido de perversiones, diría, ¿no? Dos personajes históricos que muchos nombran y pocos conocen, ¿no? Uno se llamaba Alphonse Donatien, mal llamado Marqués de Sade, y el otro Wanda de Sacher-Masoch, el sadismo y el masoquismo. Es como si le hiciéramos leer a los chicos en la escuela secundaria este tipo de cuestiones. Y esto se ha naturalizado a partir de algo que va más allá de la ideología de género impuesta en América Latina por el Foro de Sao Paulo, que hay que combatirlo a ultranza y destruirlo. Y esto es la raíz del castrochavismo puesto en Argentina por Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ponerle nombre y apellido y no perderle el miedo a las cuestiones. Esto es lo que han traído. Miren, esto no solamente sale del Foro de Sao Paulo, sino de un manifiesto más antiguo que se llama Manifiesto Pansexual, que lo explica muy bien un pensador español que se llama César Vidal, ¿no? Donde han llegado a decir que la maternidad o la procreación es un contrato. Bueno, verdaderamente yo no veo un mono y una mona haciendo un contrato para tener cría, ¿no? Esta es la ridiculez que nos han puesto sobre pretexto de un cientificismo, olvidando lo que la naturaleza creó. Porque acá se trata de modificar la naturaleza por vía de elementos semánticos y de argumentación extraída de los cabellos, con el daño que provocan. Y este daño se ha visto potenciado por haber sido introducido en lo que debió ser una educación sexual integral de forma normal, clara, que evite una serie de problemas, simplemente se ha traspolado en la difusión de una ideología que parte, y algunos tienen memoria, yo no tanto, parte a partir del año 1929, cuando los muchachos en la Unión Soviética resuelven integrarse a todas las agrupaciones sociales para implantar la doctrina marxista y todo esto. Si a alguno le interesa, hay un libro que se llama El Soviet Caribeño, que está prologado por mi querido amigo el Tata Joffre, donde habla de eso que mucha gente no habla. Sin embargo, en la Argentina se puso en práctica. A tal punto se puso en práctica que Daniel Filmus trajo de Cuba un proyecto, un plan de educación creado en 1995 con todas estas cuestiones, como si eso fuera la panacea universal. Y esto ha producido una serie de problemas: mutilaciones, hormonización, gastos terribles para hormonizar y hacer en todo el país, ¿no? Operaciones de cambio de género. Ni hablemos de Buenos Aires. Ni hablemos de Buenos Aires, donde el presupuesto para este tipo de cuestiones que ha impuesto Kicillof son a niveles alarmantes, como si el hambre no fuera una prioridad. Y todo este tipo de perversiones sí. Y hay que llamarlo como son, perversiones. Uno puede discutir, argumentar a favor y en contra de un montón de cuestiones, pero no podemos cambiar el sentido de la naturaleza. El sentido de la naturaleza es uno, la evolución es una. Uno crea en lo que crea. Fíjense, hemos llegado hasta la ridiculez de que en Estados Unidos se hizo lo que se llamó el juicio del mono, ¿no? Se condenó a un profesor por haber enseñado la teoría de Darwin. Y acá en la Argentina vienen y nos meten esto y se aplauden
Las marchas LGBT tienen toda la razón. Un adulto es dueño de hacer lo que quiera. Pero como decía Francisco, con los niños no. Y esto lo han llevado a las escuelas, pero no lo han llevado gratuitamente. Esto se llama colonización ideológica. Para que se queden tranquilos los muchachos, esta colonización ideológica no es un término mío, sino un término de Arturo Jaureche, así que se pueden quedar tranquilos, que estoy citando a alguien de su mismo palo. Entonces, esto hay que darle solución. Estamos todos a favor de la igualdad ante la ley. Yo les pongo un ejemplo claro. Con Lucía trabajamos en un montón de cosas. Es más, manda ella, quiero dejar. Hasta me llevó a bailar en la Villa 31. Esto es así. La igualdad, los derechos son para practicar. Todo derecho humano es una creación humana. Si no, no existirían las leyes, ¿no? Las leyes de la naturaleza y de la física y de la química tienen normas y principios propios. Decir de que porque uno se autopercibe, ya eso crea derechos que no solamente le atañen a él, sino que crean una serie de ondas expansivas en todo su núcleo familiar, de amistades, incluso en el grupo social. Es una barbaridad. Va en contra de aquello que dice que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás. No es libertad. Si se quiere, para usar una frase de humanidad, es libertinaje. Pero es un libertinaje destinado a consolidar una posición ideológica que es el populismo, que es la nueva forma que ha tomado el marxismo para introducirse en nuestros países. Y este es el desafío de hoy. Esto hay que traerlo. Yo sé que es incómodo el tema, es muy incómodo, a mucha gente no le gusta y cree que somos retrógrados y que estamos en contra de todo el mundo. No, queremos que todo se vuelva a la normalidad. Y la normalidad no es la que crea un determinado movimiento político e ideológico, sino lo que la misma naturaleza ha ido creando. Y yo hablo de la naturaleza porque esto es una verdad de perogrullo, ¿no? No hace falta que la estemos describiendo. Sí me molesta que se lleve como un Sancta Sanctorum que es imposible de conversar y de discutir. Yo verdaderamente no tengo ganas de discutir con Kicillof, con los gobernadores que, si ustedes ven los libros que dan en las escuelas, dan espanto. Dan espanto. Y eso en nombre de la educación, que ¿quién le ha dado el dedo moral para decir que esa educación es la mejor? Pongámonos en el caso de que tiene el Estado la obligación de propender a la educación primaria y secundaria, pero no de cambiar esa educación en términos de cambio de percepción humana o de la fisiología humana, si se quiere. Porque hay un gran negocio también en la hormonización y hay un gran negocio de proveer elementos de placer. Les pongo como ejemplo los que es Bangkok, donde el turismo sexual está permitido. Es una de las fuentes principales de ingresos. Pongo un ejemplo de Tailandia por poner uno, hay varios países más. Eso es lo que tenemos que combatir en esta Argentina. Tenemos que combatir el culto a la marginalidad, porque se le enseña a los niños que ser marginal en cualquier sistema o en cualquier modo de vida, incluso en el sexual, es la panacea universal y el modo de realizarse como ser humano. Es al contrario. Es al contrario. Y miren, el primer estudio sociológico que se realizó, lo hizo un francés que se llamaba Émile Durkheim, es sobre el suicidio, ¿no? Y uno hoy día se pone a leer esa obra y hace el análisis que propone él, incluso ya habiendo quedado un poco en desueto, en desuso por la evolución científica. El suicidio se ha trasladado a los niños y adolescentes. Cada vez hay más suicidas adolescentes, porque el mundo no le da respuesta, y no le da respuesta ni educativamente, y su familia está desintegrada
porque también, digámoslo, a partir de la revolución integral se produce una disolución de la familia que hasta el día de hoy no hemos podido contrarrestar. Sí tenemos que volver a tener los principios éticos. Cada cual es dueño de creer en la religión que quiera, no vamos a imponer ninguna manera de pensar. Lo que sí, hay principios éticos fundamentales y hay que respetarlos. Eso hacia la norma de convivencia, si no, vamos a volver a la ley de la selva. Ahora se está hablando de la reforma del Código Penal y yo les decía el otro día, conversando con unos jueces que tenían razón todos los penalistas, ¿no? La primera ley que limitó eso fue la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, porque antes se mataban familias enteras a lo mejor por un insulto. Bueno, tenemos que volver a la racionalidad, a la normalidad que han destruido 20 años de desgobierno, 20 años de traer una ideología extraña para traspolar lo que cayó en Europa, traspolarlo a la Argentina. Y esto hay que decirlo, y hay que perderle el miedo. Y hay que perder el miedo también a equivocarse. No, todos nos vamos a equivocar. El que me diga que no se equivocó en la vida, que vaya buscando un mármol para que le hagamos un monumento. Pero hay que salir y decirle, hay que difundir esto. Y en este sentido, yo sé que le cae incómodo y que los legisladores muchas veces no quieren tocar el tema porque dicen, no, porque van contra mis votantes o mis presuntos votantes, y esto no es así. Esto no es así, la verdad es una sola. Le podemos poner el cristal que sea, pero va a seguir siendo verdad una sola cosa. Y esto es una tarea de todos y cada uno. Y esto es lo que tenemos que llevar. Porque también esto trae aparejado otro fenómeno que con la senadora Lozada lo hemos tratado en varias provincias, que son las falsas denuncias. Todo tiene que ver con todo. Y hay que destruir de una buena vez el Foro de Sao Paulo, pero destruirlo como corresponde. Y también hay que ponerlo a los jueces que lean y que interpreten bien lo que dice la Convención de Belén do Pará, que dice una cosa y no lo que ellos creen que dice o le hacen decir para quedar bien con algún colectivo. Que da la casualidad que en el caso de Chaco no abrieron la boca, ¿no? Y eso también es un caso bastante complicado. Todo esto tiene que ver con todo, y esta es una tarea de revolución cultural. Y la revolución cultural es tarea de todos. Especialmente hay que tener en cuenta que la educación comienza en la casa y la enseñanza en la escuela. Porque también tenemos que tener en cuenta de que los docentes antes tenían una gran vocación y ahora se ha convertido en una salida laboral muchas veces utilizada o mal utilizada políticamente. Por eso tenemos la cantidad de problemas que tenemos. Y no hay que escaparle, hay que tratarlo, hay que hablar en todos los círculos que se pueda, porque esta es la verdad. Yo me río porque cuando hicimos el primer encuentro en el Senado, veían las imágenes de los libros de Kicillof, es que ha puesto una barbaridad. ¿Y por qué no fueron? Porque fueron pocos senadores, fuimos 5, 6, no fueron más. Y esto es la realidad, esto es lo que hay que combatir. Y el que no quiera combatir, que lo diga públicamente. Si esto es así de simple. Si las cámaras o los congresos provinciales o nacionales no están para ir a hacer riña de gallo, están para debatir los temas que verdaderamente importan a los argentinos. No están para hacerse autopropaganda, están para legislar sobre lo que se debe legislar. Yo no quiero hacer una ley para que hagan un cordón cuneta, es un problema de gestión, pero sí quiero modificar esta ley. Sí quiero que lo que ya está en el Código Penal y sin duda está en el Código Penal nuevo, que es corrupción de menores, se aplique. Se aplique. Y que se olviden algunos que tienen como argumento de que no se puede corromper lo corrompido. Porque hay una sociedad que ha mirado para otro lado y ha permitido esa corrupción. Y también le pongamos la cuota de responsabilidad que tienen
los medios de comunicación. Que ese es un tema que como causa escozor, muchos le escapan. Pero a ver, antes una película de Isabel Sarli era prohibida, ¿no? Hoy día son cuentos de hadas con lo que pasan en cualquier horario de televisión. Y eso también es llevar hacia una sexualización anticipada y llevar hacia un movimiento que es bastante complejo, donde se pierde la imagen de qué es el sexo y para qué está. Por último, les quiero decir que yo me autopercibo millonario y tengo que trabajar. No tengo la protección. No tengo la protección. Yo les agradezco la valentía que tienen. Bueno, con ellos ya he estado con la presidenta de Padre Unido, que me hizo ver una documental que filmó, que es una preciosura, de Buenos Aires a Beirut. Y esto es la valentía de salir a decir las cosas. Porque si uno no tiene la valentía de enfrentar la vida y de cumplir con su rol social, y bueno, que se vuelve ermitaño. Y el qué me importa nos ha traído a los argentinos donde estamos. Y esto es lo que hay que terminar. Somos padres, hermanos, hijos, abuelos, y esos roles los vamos a cumplir durante toda nuestra vida. Por eso les agradezco, los invito a que nos ayuden a difundir esto y a combatir esto, porque esto es lo que le debemos a nuestros hijos y a nuestro futuro. Es lo mejor que podemos hacer. Nada más y muchas gracias.